Gracias a Dios, yo también estoy bien bendecido en las carreras, pero ahí andamos. Hoy estamos en el capítulo 7 de Segunda de Samuel y es un capítulo muy bonito, tiene cosas muy buenas, muy interesantes que vamos a ir a investigar, que vamos a ir a indagar, que vamos a ver qué el Señor dice. Ay, gracias a Dios llegué. Andaba bien atrasadísimo, andaba bien lejos y nomás que le puse la quinta velocidad, me vine a puro 100 y gracias a Dios llegué. Gracias a Dios llegué bien. Entonces, ahí va. El capítulo anterior, que fue el capítulo 6, en resumen, en 3 renglones, dice así: David juntó al pueblo para traer el arca de Dios a Jerusalén. Sí, ese era el plan que él tenía, ese fue su primer plan. Voy a ir a traer el arca de Dios, lo voy a traer a Jerusalén porque el Señor tiene que estar conmigo. O sea, David y todo el pueblo por delante con alegría bailaban de gozo. El plan de David era traer el arca de donde estaba en un carro nuevo, lo cual digamos que era lo que él pensaba que era lo mejor, y luego iba a llevarla con 2 levitas. Uno iba por delante y el otro estaba por atrás más o menos, que era Usa, y David y el pueblo con muchos instrumentos musicales, iban llenos de alegría, llenos de gozo, iban a llevar el arca pues a Jerusalén, pero Usa, no sabemos, seguramente dice que iban unos güeyes llevando este carro, pero seguramente se meneó mucho, había un hoyo, había un bache o algo, entonces se movió mucho la carreta y Usa quiso detenerla, no sabemos si para detenerla para protegerla o para protegerse él porque se le iba a caer encima, y en ese momento que lo tocó dice que Dios se llenó de ira contra él y lo mató ahí mismo. Entonces había un gran problema porque no sabían por qué. David se entristeció, paró toda la cosa. Él sabía que no podía ser por el gozo que él tenía y ni siquiera lo pensó. La Biblia ni siquiera dice que a lo mejor era por tanto gozo o porque estaba haciendo algo extraño, para nada. Él simplemente meditó, paró todo, la puso en otro lugar. El plan de él, ponerla en este lugar de este señor y a ver qué pasaba ahí. Si ese señor se moría o le pegaban ronchas o algo, entonces David sabía, Dios no está aquí. Pero si todo estaba bien, entonces iba a continuar. Y eso fue lo que pasó. El señor no le pasó nada. Y entonces, a ver, dice acá, ahora David siguió la indicación bíblica que era como Dios había dicho que se llevara el arca, que no tenían que tocarla, tenían que llevarla los levitas solamente. Y él siguió adelante bailando y danzando. Y cuando iba llegando a Jerusalén, Mical, que era su esposa, hija es curioso porque cuando la describen a Mical, la Biblia no dice y estaba la esposa de David esperándolo, dice que estaba la hija de Saúl. Entonces es como que no estaba actuando como la mujer que él tenía que tener ahí, ¿no? Era más bien, era como alguien lejana a él, o pariente de Saúl, más como Saúl. Sí, entonces cuando llegó David, ella salió a recibirlo, dice acá, pero lo regañó. Le puso un regañadón de pocas, le dijo que por qué venía bailando, por qué venía danzando, que por qué tenía un efod tan cortito y venía mostrando todo. Sí, en sí, como ya dijimos la semana pasada, no sabemos si realmente ella estaba diciendo eso o estaba celosa, pero lo que sí sabemos es de que David no venía, digamos, desnudo o algo, sino que no traía las ropas reales, no traía la corona, el cetro, traía un efod de lino, que muchos dicen que es de algodón, y él le dijo, de todos modos, voy a seguir haciéndolo porque no lo hago para complacer a ninguno de ustedes, lo hago para complacer a Dios, y ese es el gozo que él tenía, esa es la alegría que él tenía. No importa si bailas, no importa si cantas o si levantas tus manos, si lo que importa es lo que realmente está en tu corazón, y eso es el gozo de Dios. Sí, el gozo, la alegría por estar con el Señor, eso es maravilloso. Hablamos mucho de eso la semana pasada. Ojalá que tengamos hoy más gozo por estar con el Señor. Yo tengo mucho, gracias a Dios. El capítulo 7, comenzando ahora, introducción, dice así: David dijo al profeta Natán que construiría una casa al arca de Dios. Es importante porque la primera idea realmente no viene a decir yo le voy a hacer una casa a Dios, sino que dice que va a ser una casa al arca de Dios. Dios dijo que de ahí se iba a manifestar. No es que ahora Dios pueda estar encerrado en un lugar, no, nunca ha sido la idea esa y no era esta. De ahí les hablaba, eso es lo que Dios había escogido hacer. Entonces, él dijo que del arca les iba a hablar. Ahora, siempre el arca ha estado en tiendas de campaña, digamos, ¿no? Entre cortinas.
como Dios lo había mandado. Dios fue bien específico, cómo hicieron este arca y el tabernáculo. O sea, no es de que alguien hizo como sea el arca, no, ni el arca siquiera, porque todo fue instruido por Dios. Entonces, ahora que David tiene estas ganas de construir el arca, curiosamente no le pide opinión a Dios, pues simplemente va lleno de gozo, brincando en una pata y le dice al profeta Natán. Fue con el profeta Natán porque el profeta Natán lo había acompañado siempre y era como que, ok, lo que yo le diga a él y él me conteste es como que si Dios dice. Entonces fue y le dijo que él iba a hacer una casa a Dios y estaba tan gustoso, y el profeta Natán también se puso gustoso y dijo: el Señor está contigo, haz lo que tú quieras, tú eres el ungido, gloria a Dios, vamos a cantar juntos y a bailar. Y se fueron los dos porque David le iba a hacer una casa pues a Dios. Ese fue su plan y eso fue lo que él tenía en mente. Natán dijo, otra vez, Natán, que construyó una casa de Dios, Natán dijo sí, pero Dios le dijo no a Natán. Si en la noche Natán se fue contento a dormir, pero luego después Dios lo despertó y le dijo: ¿qué traes, Natán? Sí, déjeme le digo, no sé si lo puse en el estudio o no, pero había otros profetas. Voy a mencionar uno acá, que Gad, este profeta Gad, que también era un profeta que estaba con David y era profeta de Dios y que también podía hablar las cosas que Dios decía, y muchas veces defendió a David, y era una persona que la Biblia dice lo que él decía es como que si Dios lo decía. Gad. Sí, pero Dios no fue con Gad. ¿Por qué? Porque entonces haría quedar mal pues a Natán. Sí, y ahora Natán se convertiría en un profeta enfermizo, un profeta falso, porque él dijo sí y luego Dios dice no. Entonces no fue con otro, sino que fue con él y le dijo: ahora tienes que poner tu cara colorada y ir a decirle a David que siempre no. Que lo que dijo Dios es de que no puedes hacerle tu casa. Sí, y eso es muy importante, y voy a pasar un buen rato allí porque no es de acuerdo a lo que querramos, no es de acuerdo a lo que sintamos. Sí, y este es un buen ejemplo que vemos aquí en la Biblia. Natán no era un falso profeta, simplemente contestó por su gozo, sí, por su emoción, lo cual tenemos que tener cuidado porque luego Dios puede venir y decir: no, así no, yo no dije así. ¿Okay? Entonces le dijo: no, le dijo: dile a David, tú a mí no, pero yo a ti te haré casa. Sí, eso fue lo que le dijo Dios a Natán que le dijera a David. Y le iba a dar un reino sin fin, y vamos a hablar de eso. Será tu hijo, le dijo Natán a David, o Dios a Natán, y luego Natán a David: será tu hijo que me hará casa a mí. David se humilla. Una vez termina el capítulo, la mera verdad es de que yo estaba casi chillando. Es maravilloso pensar, porque si lo leímos todo de corridito está bien, a lo mejor no sé si vamos a tener tiempo ahora, pero sí, me gustaría que medite usted en la oración y la adoración que David le está haciendo a Dios, porque David dice cosas realmente honestas, genuinas. Dios le está diciendo a él que no va a hacer casa, digamos, David lo entiende perfectamente bien. Él no puede hacerle casa. Dios después lo va a explicar en Crónicas, nos va a dar más detalle, que no puede hacerla porque él tiene manos sangrientas. Más aparte, Dios nunca lo escogió a él para eso, pues. Entonces tenemos que ser bien sabios y bien obedientes, porque Dios no está viendo a ver qué hacemos para ponernos palomita. Él está viendo a ver si hacemos lo que Él dice para ponernos palomita, porque el soberano es Él, porque el rey es Él. Si por bueno que nos parezcan las cosas, no podemos hacerlas si Dios no nos está diciendo que las hagamos. Si él nos tiene un plan de vida específico, porque Él no nada más tiene a ti en mente, tiene un plan que nos beneficia a todos. Entonces, cuando una persona hace un plan, no sabemos nada del mundo, no sabemos cómo piensa qué, lo que va a pasar acá o qué va a pasar en 5 minutos. No sabemos absolutamente nada, nada más tenemos unos planes que se ven muy bonitos, y esto es lo que voy a hacer, sí, y esto va a ser para la gloria de Dios, sí. Pero tenemos que acomodarnos y que someternos al plan que ya Dios tiene y cómo Él te va moviendo en la vida, porque si no, le estás cerrando. No importa que todo se vea tan bonito y tan florido, si no es la voluntad de Dios, como le está pasando aquí en esta situación, entonces Dios va a decir: no, así no quiero, porque Él no es una persona que podemos manipular. Él es Dios. Dios, el omnipotente, el poderoso, el rey soberano por sobre todo, que nos da la chance de opinar, pero que tenemos que tener cuidado de no opinar sobre su palabra. Amén. David va y se humilla ante Dios y le es sumiso adorándole. Acepta y ruega que sea como dijo él, como él dijo. Así. Entonces voy a hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para que este estudio, Señor, lo
lo absorbamos, Señor, y que esta es como que si tuviéramos, como que si absorbiéramos vitamina, y ahora con este estudio crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento de tu palabra, y ahora te seamos más útiles y más fieles y más obedientes y más útiles para tus cosas, para tus planes. En ti confiamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer los versículos del 1 al 3 de 2 Samuel capítulo 7. Ahí va. Déjame leer antes de esto, déjame leer un versículo que, que tiene que ver con el vuelo del estudio, digamos. David es una persona que Dios eligió, ¿verdad? Estaba detrás de las ovejas, era el más chiquito de todos sus hermanos y todo lo que tú quieras. Pero Dios lo eligió, y lo eligió con una amplia perspectiva. Si Dios no lo eligió al azar, como de Tim Marín, le va a tocar a lo mejor voy a escoger a Goliat, no, mejor a David, así no. O sea, Dios escogió a David porque David era de la tribu de Judá, la cual Dios había prometido a Abraham que de él iba a salir descendencia, la cual le había prometido a Eva que iba a ser un humano, un humano de la descendencia de Abraham, porque iba a ser un judío, pero luego hay 12, y luego Jacob dijo Judá, y David es de Judá, y luego el Evangelio, el Nuevo Testamento se desenvuelve y se nos revela todo, porque ya sabemos ahora que el Mesías viene, de acuerdo a este capítulo, que el Mesías viene de parte de David, pues. O sea, es que ha sido una cosa tan maravillosa. Por eso nuestros planes no pueden estar no se pueden comparar, no podemos dar opiniones, ni siquiera podemos decir, pero si yo lo quería hacer, Dios. O sea, no podemos renegar contra Dios diciendo, yo quería mejor de este modo, porque Dios tiene un plan grandísimo, pues, que obviamente el primer beneficiado es cada uno de nosotros. Sí. Dios escogió a David porque ese era el plan que él tenía, sí, y David no podía hacer nada ni adelante ni atrás, porque de David Dios le dice, de ti viene el Mesías, el Salvador. Por eso es que David ahora se postra tras suelo y dice, ¿cómo puede ser posible? Yo no, Señor, ¿por qué? Si está adorándolo con gloria y majestad a Dios, y David está súper humillado en el suelo, diciendo, no puedo creer que ahora tú hayas escogido que yo tenga un reino eterno. ¿Sí? Y Jesús y todos en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Juan, hablan, los demonios le llaman a Jesús el hijo de David. Sí, porque es tan importante este capítulo, porque Dios le dijo a David, de ti va a salir el Mesías. Y todo el mundo lo reconoce. Y Jesús, al final en Apocalipsis dice, yo Jesús, es Apocalipsis 22:16, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje. Y si pudiéramos entender qué es eso, yo soy la raíz y el linaje. Esto es, antes de David, la raíz, y el linaje después de David. Sí, yo estoy robado por la palabra de Dios. Estoy enamorado. La mera verdad es de que Dios es tan claro en cosas que tal vez se nos hacían como que ahí estaban, sí, pero luego las descubres cuando las lees 10,000 veces y ahora dices tú, pero ahí estaba, pues. O sea, Jesús ha sido siempre, Él es Dios, pero hasta ahí era la raíz de David. Y luego llegó David y ahora es el linaje de David. Sí, David es importante, pero Jesús ha existido siempre, Él es Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el Señor Jesús. Ahora si nos vamos del 1 al 3, con eso en mente. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, esto es David, muchos dicen que le quedaban 10 años de vida. Esto es cuando ya todos sus enemigos habían sido puestos por Dios bajo su orden, en sus pies, y ahora David tenía reposo de todas las guerras. Okay. Eso es un comentarista dijo eso, no sabemos exactamente en qué tiempo, pero lo que sí sabemos es que había paz en Israel y no había nada que hacer. Entonces David, sin nada que hacer, estaba pensando en esto y pensando en esto que es en el Señor. Se aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas.
Y Natán dijo al rey, anda, el profeta Natán dijo, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Sí, ahí qué bonito se oye, ¿verdad? Qué santidad, qué hermoso, ¿verdad? Cuando es contrario a Dios. Sí, yo digo, para mí es como una sacudida a ver, sereno. No es de que se tiene que oír espiritual, no es de que se tiene que oír bonito. Sí, tiene que ser sincero, tiene que ser genuino, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. No con florecitas y palabras infladas, pero genuinas, genuinas de veras. A mí siempre me ha gustado orar, o sea, que estamos en un grupo y luego hay una persona que es nueva, siendo cristiana, y luego dice, no, yo no, casi no, pues yo no sé orar. Y luego, no, ándale, ¿qué tiene de tu corazón? Y luego dice una oración increíble que te mata, bien sencilla, bien hermosa. Señor, aquí está tu siervo, te voy a servir. Y yo aquí, y dices tú, wow, que yo quiero aprender eso, pues. Sí, porque le sale del corazón, pues, no de las palabras que hemos aprendido, sí, de cómo orar aquí. Oh, Señor, aquí los cristianos, los varones. Sí, ¿por qué? Tenemos que hacer cosas, tenemos que ser más nobles, más sencillos, más humildes, más claros con Dios. Dios está contigo. Él te escogió a ti, como va a decir David. ¿Quién soy yo? Mira tú quién eres. Eres el único que existe. Vamos a ver. En este tiempo de descanso, David meditaba en construirle una casa al arca de Dios. Otro rey, un día, otro rey que se llamaba Nabucodonosor, también en un tiempo de refrigerio, cuando no había nada más que hacer, ya había triunfado, era el rey supremo. Y meditaba él solito en su casa y luego decía, de acuerdo a Daniel 4 del 30 al 31, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Sí, qué curioso y qué bonito que entendamos, sí, que digamos que qué hacemos nosotros cuando no tenemos nada que hacer. ¿Somos bien santos o somos bien malos? Porque de repente la flojera, el tiempo de refrigerio, lo podemos usar como querramos. Y en estos tiempos, el celular puede ser nuestro enemigo, pues. De estar viendo, dice un señor en una lechería, dijo, a mí yo no sé por qué se enoja a mi esposa, yo nomás veo las novelitas que salen ahí en el celular. Las novelitas, dice. Hermanos, cuando tenemos paz y nada que hacer, ¿qué hacemos? ¿En qué pensamos? Hay muchos que traman el mal, pero también hay otros que planean en la santidad. Aquí David estaba meditando en que Dios le había dado tanto. Sí, esa es la cosa. Mira, Dios le va a decir a David que no, sí, que no le haga una casa, porque no es el plan de Dios. Aún vamos a ver que a Dios no le molesta que David quiera hacerle una casa. Sí, no la va a hacer porque Dios no le dijo que le hiciera. Esto no quiere decir que Dios está enojado con él, pues. Y eso es bueno que lo aprendamos, pues. Sí, nosotros podemos hacer muchas cosas muy buenas, pero tienen que ser para la gloria de Dios. Para realmente agradar a Dios y luego ir en esas cosas con Dios. Porque de repente podemos pensar hacer cosas que se ven muy buenas, pero que Dios no nos dijo que hiciéramos, ¿sí? Y aunque estén bonitas y aunque Dios no nos va a castigar por hacerlas, no es la voluntad de Dios, y la santidad y la soberanía de Dios nos van a decir no. Y tenemos que aprender que estamos bajo la soberanía del Rey del universo, que hizo todas las cosas y que no es uno, ¿sí? Que podamos decirle, darle la suave y luego nos va a conceder las cosas que queramos. Así no es. Él es absolutamente soberano, te ama y te dice que te va a cuidar y te va a guiar y que va a estar siempre contigo, y que si lo buscas a Él primero, todas las cosas que todo el mundo necesita, te las va a dar por añadidura. Sí, entonces no necesitamos manipularlo con nuestra sabiduría humana, sino que tenemos que buscar sus promesas, apretarnos de ellas y decirle, como dijo David aquí, haz exactamente como tú quieras.
te ruego que hagas como tú quieras. ¿Te digas qué maravilloso es eso? Sí, David le está suplicando al final, que le dice, Señor, te ruego, te pido por favor, que así como dijiste, cumplas en mí. Porque qué maravilloso es eso. Si cuando encuentras lo que Dios dice, realmente mata lo que tú querías, pues es más bueno lo que Dios dice que lo que tú quieres. Porque tú no sabías nada de la vida. Dios lo hace con toda conciencia en beneficio tuyo y para todos y aún para su gloria. Entonces es bueno saber qué es lo que Dios dice, cuáles son sus promesas y luego decirle, Señor, así como dijiste, cúmplas en mí. Así como dijiste. David está meditando, tanto que me ha dado Dios. Y yo le he dado tan poco. Y por agradecimiento concluye él solito, ya sé qué voy a hacer. Haré una casa para el arca de Dios. Y va corriendo y se lo comparte al profeta Natán, confiando que su respuesta será como si Dios hablara. Dios instruyó a Moisés cómo exactamente haría el arca y después el tabernáculo para esta. Y este estaba bien equipado para moverse mientras el pueblo se movía por el desierto. Vimos cómo le ponían unos aros en las esquinas y luego en esos aros le metían unas varas y luego nadie tocaba el arca del testimonio, pero la agarraban con las varas, puro levita, sí, y nadie podía asomarse a ver qué había adentro, ni meterse al tabernáculo, porque el que hiciera todo eso, cualquier cosa que Dios no decía, moría. Sí, no por otra cosa, pero porque Dios quería que hicieran así como Él decía. No porque Él quería impresionarnos con su majestad, pero porque Él quiere todavía hasta la fecha que nosotros aprendamos a obedecer. Aprendamos a ser dóciles, a decirle sí, Señor, como tú quieras. Yo no voy a opinar si me gusta más blanco, más negro, así como tú, color de rosa, así como tú quieras, perfecto está. Así queremos, como Dios diga. Dios quiere eso de nosotros. En Éxodo 25 del 8 al 9 dice, y harán un santuario, sí, cuando Dios le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, le dijo Dios a Moisés, así quería que lo hiciera y así lo hicieron. Pero ahora el arca está en un lugar estable. Sí, antes era el arca movible, ahora Dios ya le dio estabilidad a Israel, puso un rey, le ayudaron a hacer la casa a David, tenía su casa de cedro, dice él, sí, y todavía el arca estaba como que la fueran a mover. Digo esto porque no es que David era un loco, sí, y luego dijo, se le ocurrió así repentinamente, sino que tenía sentido, pues, tenía sentido lo que él decía, sí, pero Dios no le dijo que lo hiciera, sí, tenía sentido, era algo bueno, el arca ya no se iba a mover a ningún lado, ahí se iba a quedar, y dijo, voy a hacer una casa a Dios, sí, lo cual es bueno, es muy espiritual, es muy sabio, pero Dios no dijo, así de sencillo. Voy a ponerle a Israel ya estaba estable, el arca está ahí, y David de su corazón no puede continuar comparando su palacio con el tabernáculo rodeado de cortinas y decide construirle una casa. Natán, cuando oyó a David, también de su corazón contestó, David, hazlo, tú eres el ungido de Dios, Dios está contigo, le contestó. Vamos a ver del 4 al 7. Qué bien va, ¿no? Así todo está muy bonito, ¿verdad? Seguramente cuando David y Natán estaban platicando, había como una fuente detrás y unos pajaritos, ¿verdad? Y como que una brisita pasó, ¿verdad? Y pura chulada, ¿verdad? Hasta aquí está una hermosura. Vamos a ver, del 4 al 7. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David. Sí, se me hace que yo leí que decía 10 veces la palabra siervo. Sí, Dios se la dice a David y luego David se la dice, aquí está tu siervo, 10 veces. Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar, es una pregunta, tú me has de edificar casa en que yo more, dice en el 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice en el 7, y en todo cuanto he andado, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel,
Otra pregunta, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Sí, yo no sé, pero yo no sé si usted, pero yo esto lo medité mucho y sentía el tono que Dios estaba usando. Es en amor, pero le está diciendo, David, yo he traído esta, yo sí he andado para allá y para acá, ¿verdad? Y sí es cierto, vivo entre cortinas desde siempre y todo esto, pero de todas las personas que yo he puesto para llevar el orden en mi pueblo, a ninguno le he dicho que me haga casa. No he pedido eso. En amor le está diciendo con toda calma. Y David lo tiene que entender, porque cuando yo lo estaba oyendo, porque de repente pues, o sea, yo quería saber, ok, todo está bonito, quiero saber como original, quiero oírlo fresquecito de Dios. Y Dios le está diciendo, yo no he pedido eso. Yo no he pedido una casa de cedro, David. Pues y acá, en este caso, sí, Dios habla al profeta Gad, que también era profeta, perdón, en este caso, si Dios habla al profeta Gad, ustedes, si no va con Natán, pero va con Gad, como ya les dije hace ratito, que también era profeta de Dios, porque en 2 Samuel 24:11 dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, sí, luego ya, o sea, esto quiere decir, ahí estaba también otro profeta, no era Natán el único, y Dios no fue con Natán, no fue con Gad, pues para hacer quedar mal a Natán. Dios es duro, hermanos, Dios es bueno, él está pensando en todo y no se le escapó este detalle, no fue con otro para hacer un chisme, digamos, sino fue todavía con este, que le había agarrado y que había hablado nomás por emoción. Y dijo, no, 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 mijo, así no, ve y dile así. Esto es lo que yo quiero, no lo que tú quieras, no lo como tú sientas en tu corazón. Ve y dile esto. Y todavía en amor, él no está enojado, Dios, pero qué hermosa enseñanza, a lo menos para mí. Entonces, el profeta Natán, si Dios ha quedado con Gad, el profeta Natán sería un profeta no confiable. Si ahora viene, imagínate, si ya le dijo Natán que fuera, y luego viene Gad y dice, no, dice Dios que no. Entonces ahí había una confusión de profetas, pues. Pero Dios esa misma noche habló con Natán, el que dijo a David que sí construyera la casa, para decirle que David no era apto para construir casa a Dios. En Primera de Crónicas 28:3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. De seguro que David, cuando escuchó eso, a lo mejor pensó, hombre, pero sí puedo hacer la casa, pues. ¿Qué tiene? Ya me lavé las manos, ya no traigo sangre en las manos. No, sí, pero no podemos reaccionar, ¿sí? No podemos como revirar a lo que ya Dios dice, porque lo que Dios dice realmente en su plan soberano tiene mucho más sentido que nuestro poquito plan, que nuestra poca inteligencia, aunque nos parezca contrario a lo que debe de ser. Lo que Dios dice realmente 100% es mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Entonces es bueno someternos a Dios, pues. Ahí te va. De repente lo entendamos o de repente no lo entendamos. No tiene que ver con que lo entiendas o no lo entiendas, tiene que ver con que Dios ya dijo, pues. ¿Sí se entiende eso? Sí, y obviamente que tenemos que aprender, eso es lo que Dios nos quiere enseñar en la Biblia, pues. No tiene que tener lógica en tu plan para ver de que a ver si le haces caso a Dios. No. Dios dice, no vamos a ir por la carretera, no vamos a ir por esta brecha llena de joyos. Entonces tenemos que ir por la brecha llena de joyos, aunque hayas lavado tu carro apenas. Porque Dios dice que por acá. Porque si dices tú, me voy a ir y Dios no se va a dar cuenta y le voy a salir aquí luego, es capaz que en cuanto pisas la carretera ya, se cae. O te chocan, o te cae un rinoceronte en tu carro arriba o algo. Y así Dios cuidó a Natán y advirtió a David. Es decir, así Dios cuidó a Natán cuando fue y le dijo a Natán, ve y dile a David, y también a David. Qué importante mensaje está aquí. Nuestro corazón
sí es perverso, dice la Biblia, y cada uno de nosotros lo sabemos. Y hay veces que es también noble y compasivo. Y ante situaciones difíciles podemos sentir y hablar por compasión. Y podemos tener el corazón en un lugar correcto. O planes nobles, correctos. O recibir un abrazo, si por algo que hiciste y alguien viene y te agradece y te da un abrazo y está consciente de que tú hiciste algo bueno y todo parece que está feliz y los pajaritos otra vez están cantando y la fuente se oye, sí, y tú estás feliz porque hiciste algo que a otro agradó y todo está muy bien. O alguien no nomás te da un abrazo de aceptación, pero tal vez alguien te aplaude de algo que digas. Aún, hermanos, todo esto no garantiza que sea en la voluntad de Dios. Es extraño tal vez, pero los planes que hacemos para Dios no necesariamente son de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Si de repente tenemos planes, como David tenía planes de hacer cosas para Dios, pero eso no quiere decir que Dios te dijo que los hicieras. Y cuando aprendemos esto, también aprendemos a depender pues de Dios y no de nuestro corazón. No podemos depender de nuestro corazón, ni para mal, por el corazón perverso que tenemos, ni para bien. Tenemos que confiar, tenemos que depender, tenemos que escudriñar cuál es la voluntad de Dios y seguirlo a Él y no a nuestro corazón, porque nuestro corazón no es nuestro Dios. Tenemos un Señor y Él dirige tu vida porque te ama. En Isaías 55 lo dice súper clarísimo. Es como que Dios agarra un micrófono y luego dice esto. Porque, dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? No podemos ser más buenos que Dios. No podemos ser más sabios. No podemos ser más acertados, más correctos que Dios. No importa qué tan buena sea tu idea, si no está en la Biblia, si no es la voluntad de Dios, es mala idea. Es mala idea. Tenemos que superar eso. Tenemos que dominarnos, someternos a Dios. Someternos a Dios. Hoy día tenemos una gran ventaja para ser guiados por Dios. En lugar de depender de profetas, en el primer versículo de Hebreos 12, dice que antes confiábamos en profetas, ahora tenemos al Hijo. ¿Sí? Ahora tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la gloriosa verdad escrita. La gloriosa verdad de Dios escrita. Pedro la llama así. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es, Jesús dice, yo soy la estrella de la mañana. Tenemos que estar más claro, no se puede. Estamos atentos a la palabra, buscando qué Dios dice, que dice que Dios que no hagamos hasta que llegue el lucero de la mañana, hasta que amanezca, hasta que llegue Cristo Jesús en persona y nos rapte en su amor. Gloria a Dios. ¿Quién, le dijo Dios, quién te pidió que me hicieras casa, David? Dios no lo eligió para eso. Dios no eligió a David para hacerle casa. Les prometo que yo pensé mucho en eso. Si Dios, que es tan dulce y que es tan bueno, y luego David, que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios y que quiere hacer algo porque no tiene nada que hacer y está meditando en lo que Dios ha hecho por él, y David decide hacerle una casa a Dios sin pedirle opinión, pero es bueno para Dios. Y luego Dios dice, no, David, no quiero que tú me hagas casa. Yo te voy a hacer una a ti que va a ser eterna, con un reino sin fin, pero tú no puedes hacer casa. Pero luego David tiene que entender
Y tenemos que saber que el cuerpo de Dios, cada uno tenemos un trabajo que hacer. Unos somos nariz, otros somos orejas, otros somos manos, otros somos pies, otro es el cabello. Sí, y es el cuerpo de la iglesia que va funcionando y que va haciendo cosas y que va haciendo lo que el plan que Dios tiene. No todos podemos hacer lo que más nos gusta, o lo que más se vea para que me aplaudan, o esto, yo soy bueno para esto. Sí, muchas veces nuestras habilidades nos confunden, porque tenemos, digamos, ¿cómo le llaman a esto cuando eres bueno para esto? ¿Cómo se llama eso? Una habilidad, tienes un talento, es lo que quería decir. Tienes talentos para hacer esto o aquello, y ahora piensas que por tu talento tienes que hacer esto, ¿verdad? Y te confundes todo, ¿verdad? Pero Dios nos da a nosotros clarito el camino, es una forma de hacerlo. Hay un pastor que conozco, de los que veo un pastor que conozco. Él llevaba el grupo de alabanza en su iglesia, y luego Dios le cambió y lo hizo pastor. Y él dice, no quería dejar el grupo de alabanza, me encantaba el grupo de alabanza, pero un día Dios me dijo, ya, sácate, no te quiero como líder de alabanza, te escogí para pastor. Y no era malo estar en alabanza, pero Dios no quería que estuvieran en los dos lados. Él dijo. Sí, y yo creo que cada uno tenemos que aprender y someternos al plan que Dios tiene, porque cada uno tiene una forma. Dios eligió a David de detrás de las ovejas para pastorear su pueblo. Y eso le va a decir ahorita. No para que le edificara casa. Nunca le dijo eso, ni le insinuó eso. Del 8 al 11. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Le dijo pues Dios a Natán, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Dicen el 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto es, Dios no está enojado con David, nomás le explica que Dios lo eligió a él para que él fuera el dirigidor, el pastor de su pueblo. No le dice nada más que entonces yo te voy a hacer casa a ti. Ese es mi plan. Le revela, digamos, eso. Y ahora David simplemente lo va meditando y lo va entendiendo, y curiosamente no se enoja diciendo, no, Dios, yo tengo en mi corazón el deseo de hacerte una casa, y voy a hacerla porque eso es lo que yo tengo en mi alma, y tengo gozo por hacerla. Para nada. O sea, David no reniega, lo entiende, hombre, y se me hace tan bueno, porque normalmente nosotros los humanos no somos así, tristemente. David era un humano, pero está en la Biblia esto porque, mira, te voy a decir, Miguelito, mi hijo, es un siervo de Dios, ¿verdad? Y está ayudando, eso es lo que él quiere hacer, y está ayudando y quiere servir y esto y aquello, ¿verdad? Y luego de repente dice que quiere estar conmigo, ¿verdad? Y está conmigo todo el día, ¿verdad? Y luego de repente viene y se sienta allí, aquí, ¿verdad? Porque quiere estar conmigo. Entonces yo, sí, no estoy enojado con él, pero no quiero que esté sentado ahí. Entonces yo le digo, no, mi hijo, váyase para allá. Y luego él se va, pero no se enoja. Él, seguramente él estaba aquí porque quería estar cerca, pues, de su papá, porque siempre está cerca de su papá, ¿verdad? Pero cuando su papá le dice, no, váyase para allá, a lo mejor sí siente, oh, yo ahí quería estar, hombre. Pero no se enoja, lo entiende. Y
no quiero decir que ahora ya Miguelito es como David, ¿verdad? Pero el corazón es algo que David así era, hombre. Si Dios nunca le quitó el reino, ¿verdad? Pero si Dios se lo haya quitado de la forma que hemos entendido que David era, yo creo que también David lo haya entendido. Si David lo haya hecho, si como decía Job, si me matas, si me destruye, no dejaré de honrarte. Sí, yo quiero ser tu plan y andar en tu voluntad como tú quieras, Dios. Sí, y nosotros estamos bien chiqueados por Dios, sí, pero tenemos que aprender cosas, pues, que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que tenemos que cambiar y hay veces que no entendemos los cambios y hay veces que, hermanos, hay cosas que nos gusta hacer, pero que llegan a un límite en donde hay que cambiar y hay que hacer algo diferente y no podemos enojarnos, tenemos que seguir adelante y cada uno de nosotros, todos estamos en ese mismo sistema. En ese mismo barco, estamos yendo al mismo rumbo y tenemos que aprender que así es. Ese es el plan, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar contentos con todo y todo sea para la gloria de Dios. O continuar donde estaba y dije, David, de lo que leí ahorita, David no está pensando hacer una casa. David no está pensando hacer una casa para el arca y luego Dios se enoja. Si esto es, David estaba pensando hacer una casa a Dios y luego Dios viene y se enoja con él, porque no vemos a Dios enojado acá. No está enojado, pero lo que pasa es que nosotros seguimos el plan de Dios, como Dios quiere. Entonces, Dios dice, yo no quiero eso, quiero esto. No dice, perdón, no Dios sigue, Dios quiere que sigamos su plan, Él no sigue nuestro plan. Él es Dios. Y no quiere presumir que Él es Dios. Él es punto de aparte, es Dios. Entonces, tenemos que aprender nosotros, pues, que Él es Dios. Y si lo aprendemos, no tenemos que renegar que Él es Dios o que yo quería esta forma o que yo quería esta otra, sino que cuando ya Dios dice así, entonces, aunque yo pensara, ya tenía todo preparado para hacerlo como yo quería, cuando Dios dice así, entonces punto y aparte así porque Él es Dios. Sin presumir nada, Él es la persona a la que adoramos, Él es Dios. La razón es que los planes de Dios son con todo conocimiento y bien para todos. Y los nuestros son sin conocimiento futuro, son deseos. Nuestros planes son emociones, hermanos. Dios eligió a David para ser el pastor de su rebaño, no para que le construyera casa. Por feo que se oiga, Dios tiene un plan y ese es el plan que vamos a seguir. No es que Dios no aprecie lo que está haciendo David, pero no está en el plan de Dios. Pues en su plan es que David sea el rey y lo ha establecido y ha establecido a Israel, como aquí lo dice en lo que acabamos de leer. Dios dijo, yo te haré casa a ti, David. Sí, ni siquiera le dice que está equivocado o que pare, nada, él dice, ni siquiera le dice, no me hagas casa, sino él le dice, yo te escogí así, 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 ahora eres rey establecido y yo establezco a Israel, ya no va, nadie lo va a sacar de donde está, aquí está todo, sí, como tú dijiste, la casa ya no va a moverse porque ya está todo establecido, así la quiero, el que te va a hacer casa a ti soy yo. No está enojado, pero todavía está amándolo así como mucho Dios a David, pero no lo deja hacer casa. Y es importante, es bien importante que entendamos cómo Dios es y cómo debemos reaccionar. Cómo debemos reaccionar ante los cambios, ante los planes que Dios tiene, que son punto y aparte, es lo que hay que hacer. Del 12 al 17 dice, fue dado aviso a David, al rey David, diciendo, Jehová, estoy en el 6, voy al 12, del 12 al 16, dice, 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos, Dios le dice a David, esto es cuando te mueras, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí está hablando del rey Salomón. ¿Okay? Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono del reino, el trono de su reino. Sí, cuando Salomón va a hacer la casa, pero cuando dice que Dios le va a dar un reino eterno, sí, deja de hablar de Salomón y empieza a hablar pues del Mesías. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, Salomón, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y seré, ¿hasta el qué? Hasta el 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Sí, ya no era de su corazón, ya no era de sus sentimientos. Así dijo Dios, David, que puse acá. Sí, así dijo Dios. Y luego la reacción, pero la reacción está enseguida. Vamos a ver qué puse hasta aquí de lo que le dijo pues Natán a David. En la caída, Dios reveló, en la caída de Adán y Eva, Dios reveló que de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Dios prometió a Abraham que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Hasta aquí es, primero el Mesías iba a ser un humano y luego iba a ser pues un hebreo, hijo de Abraham, judío. Y luego a través de un hijo de Abraham, que era Jacob, que tuvo muchos hijos, nos dijo que saldría el Mesías de la tribu de Judá. Y luego pues de la tribu de Judá vino David. Y aquí Dios revela que Jesús es el Mesías, el Cristo, que procedió pues de David. Eso es lo que Dios le está revelando a David aquí. En Lucas 1, del 32 al 33, dice el ángel Gabriel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sí, un judío oye esto y inmediatamente sabe que es el Mesías, porque viene de David. Sí, y el ángel se presenta a María para decirle lo que va a pasar, y se entiende perfectamente al momento que se dice que alguien va a tener el trono de David, ese es el Mesías, es el que va a tener trono eterno. Sí, y este es un ángel, no viene un hombre a decirle a María, es un ángel de Dios que tiene todo el conocimiento de parte de Dios, y le dice que de ella va a salir el hijo de David. Y su reino no tendrá fin, le dice pues, termina diciéndole el ángel. El día que nació la iglesia, sí, esto es cuando iban a ser Jesús. Ahora, cuando nació la iglesia, que es el día de Pentecostés, que acabamos de pasar, Pedro recuerda lo que dijo David. Pedro, ¿okay? En Hechos 2:30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, si Pedro está diciendo que David dijo eso, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Le dice Pedro el día de Pentecostés a las personas que estaban allá. Entonces, obviamente que en los evangelios vimos muchas veces que le llamaban a Jesús Hijo de David, pero esos son los eventos como súper importantes en su nacimiento y en el día en donde nació la iglesia, en donde Dios envió a todos a predicar el evangelio. Ahí mismo Pedro reconoció y dijo: Jesús es el Hijo de David, es el que va a tener el trono como lo dijo David. Y Jesús dice en Apocalipsis 22:16, como ya lo leímos al principio: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el que viene asomándose, el que viene en breve. Este es el Señor Jesús, el que viene asomándose cuando termina la noche. Sí, que viene el lucero. Él es el que estamos esperando, hermanos de mi corazón. Es como que el Nuevo Testamento comenzara con David. Leamos, déjenme leer otra vez el 15 y el 16. Dice, pero mi misericordia, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
le dice Dios pues a David, sí, su trono va a estar eternamente. Esto es, todo el mundo sabe que el trono de David es el que ocupa el Mesías. Vivirá en el amor de Dios y reinará por siempre. De David vino pues Jesús. Amén. Del 18 al 19, 18 al 29, y terminamos. Esta es la respuesta de David cuando oyó: de ti van a ser el Mesías. Este es mi plan. Sí, ahora el pensamiento de David de hacerle una casa a Dios, sí, ni siente feo que Dios ya no le haya dejado hacer la casa. Sí, Dios le está dando una bendición increíble, pues. Sí, y obviamente que David lo entiende, y esto es lo que responde. Dice, del 18 hasta el 29, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te he parecido poco, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Sí, David dice: no tengo más que decir, no quiero nada más, estoy complacido, Señor, no tengo nada que pedirte, no tengo nada que decir, estoy agradecido, es lo máximo que puedo recibir. O sea, David está completamente dado a Dios, no tiene más que decir. Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Dice en el 21, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Si todas las veces que repite ahora David, tu siervo, es porque entendió que él no opina, él no dice, él no manda, él sirve, él obedece, él es dócil. Dice el 22, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo? Sí, porque también dice que estableció Dios a Israel. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de sus dioses. Dice el 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado. Sí, haz como tú has dicho. Olvida mis pensamientos y mis opiniones, fúchila a todo lo que yo dije. Tú haz lo que tú dijiste. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdaderas, son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Gloria a Dios. Sí, qué intenso la oración, qué clara y qué directa. Si está hablando David a Dios por lo que él dijo, si es así de sencillo, es él, tú dijiste y él lo acepta. Sí, hay veces que uno tiene que decir, digamos, cuando estás compartiendo el evangelio con alguien o algo, y luego a mí me ha pasado. Una vez estaba hablando con un señor, me acuerdo de porque yo le estaba diciendo que yo era salvo, y luego él me dijo, primero me dijo: oh, ¿salvo de qué? Ya le dije que era salvo del infierno, que Dios me ha perdonado los pecados, todo esto. Y luego dijo: ¿tú crees que estando tú siendo mexicano,
que estás tan lejos del pueblo de Israel, en donde Dios nació y donde Jesús nació y tuvo todo esto. Dijo, y luego tú crees que tú eres una persona que Dios perdonó, tan lejos que estás. Y él me dijo así, sin pensar en la cultura china que tiene miles de años, sí, que tienen otros dioses y que tienen otras religiones. Y él me está diciendo todo eso, y yo le terminé diciendo, le dije, yo no sé de todo lo que tú estás diciendo, no he estudiado la historia del mundo, le dije, pero yo sí sé cuál es la historia de mi redención. Y es que Dios me perdonó por su gracia. ¿Sí? Y luego dijo, ay, sí, así dijo él. Es nomás en Jesús, a través de Jesús, y los demás se van al infierno. Le digo, pues sí. O sea, así es, no soy envidioso ni nada, esa es la verdad, pues. Y yo le dije a él, es exactamente como dices tú. Todo esto nació allá en donde son musulmanes, ahorita. Y qué raro que yo lo entienda, que soy un mexicano acá lejos en Estados Unidos, sí, y que yo entienda eso. Y que yo sea salvo por creer en Jesús, que nació allá. Pero esa es la verdad. Y si tú también crees, también puedes ser salvo y también vas al cielo. Sí, hay veces que tenemos que presumir, como David lo está haciendo, de lo que Dios dijo que es. Sí, es algo que tú haces y que lo confirmas, que tú lo recibes, pues. David dice, confirma tu trono, mi trono, como tú acabas de decir, y tu casa, como tú acabas de decir. Sí, porque no es vanidad, es lo que Dios dice. Dios nos perdonó y nos hizo suyos. Y en su mesa, de acuerdo a Dios, nos vamos a sentar. Cuando ya estamos sentados ahorita, de acuerdo a Efesios 2, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahorita. Y no estamos presumiendo ni pegándole a alguien en la cabeza porque no es salvo. Eso dice la Biblia. Y nosotros lo recibimos y lo disfrutamos porque eso dice Dios. Amén. David corre y se postra ante Dios. ¿Quién soy yo? Lo dice, yo puse acá presente, pasado y futuro. En presente, ¿quién soy yo? No lo merezco. Primero reconoce la bondad, gracia y misericordia de Dios. Luego en el 22, déjenme les digo que en el 22 dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay otro fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. El pasado. Entonces Dios ha sido Dios, es Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Dios tiene un amor comprobado para nosotros. Primero reconoce la bondad, gracia y misericordia de Dios. En el pasado, el único Dios que existe, y después su amor de gracia por Israel también lo habla en el pasado y luego cómo lo sostiene ahorita. En el futuro, déjame leer el versículo 25. Dice, ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que tú has dicho. Esto es, así dijiste y así va a ser en el futuro. David cree a Dios. Te ruego, confirma lo que dices. No lo que siente David o lo que sintió Natán, sino que le dice a Dios, ejecuta tu palabra para tu gloria. Hermanos, David se llamó siervo de Dios 10 veces y se dirigió a Dios 7 veces con el nombre, ahí te va. Empezó diciéndole Adonai, ese sería el original cuando le hablaba, cuando empezó en su oración, que es Dios soberano, pero luego es Dios soberano, el Señor, el Señor es el que tiene la palabra, el dueño. Pero David termina su adoración llamándolo Jehová de los ejércitos, Dios de todo poder, lo mencionó acá. Y esto es, cuando Dios lo llama el Dios de todo poder, el soberano, Jehová de los ejércitos, es cuando no hay más nada que sobrepase el poder de Dios. Él es absoluto, Él es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra y por sobre todo. Cuando uno se dirige a Dios como Jehová de los ejércitos, esto quiere decir, Él es el todopoderoso, con todo el poder. Y David empezó diciéndole Adonai y termina postrado diciéndole, no hay algo más grande que tú. Tú eres el todopoderoso.
haz, Dios de todo poder, haz tu voluntad. Conclusión final. Dios no olvidará a Israel porque Dios dio trono eterno a David. Lo escogió para pastorear su pueblo. Y hoy existe la iglesia porque Dios nos dio a Jesús por David. Y así la salvación para judíos y para nosotros los no judíos. Todos salvos por fe en el Mesías, en el Cristo. Pero qué importante es esto. Antes de David y después de David. Antes de David y después de él. Aún el pacto davídico sucede en Jesucristo. Sí, ahí se manifiesta. Él es la semilla, Él es el linaje. Viene Jesús de David, como lo había dicho. Ese es el pacto davídico que le corresponde al Señor. Viene entonces, sucede, pasa a ser Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. La raíz y el linaje de David. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amoroso y tierno Padre nuestro, qué bendición, Señor, es servirte a ti. Con qué alegría, Señor, tomamos estas palabras y las comemos, las meditamos, Señor, porque son cosas que tenemos que aprender porque tuyos somos. Ese es el plan que tú has tenido desde siempre y cómo se va desenvolviendo enfrente de nuestros ojos, aún hoy mismo, en nuestras vidas. ¿En qué lugar estamos? Gracias, Señor, porque esto nos da un propósito en la vida. Sabemos por qué estamos aquí, en qué tiempo estamos y a dónde vamos. De ti esperamos, Señor. De ti esperamos, Señor Jesús. Sabemos que el lucero de la mañana viene. Nos has prometido, vengo en breve. Nosotros somos los que te esperamos, Señor. Guíanos.